¿Ha tenido la oportunidad recientemente de consultar ChatGPT? Ya está activo el ChatGPT 4. Hace menos de 2 meses estábamos trabajando con la versión 3.5 y el 4 aparentemente es extraordinariamente más completo y eficiente a la hora de ofrecerle respuestas a sus preguntas. Y una de las preguntas que mucha gente se está haciendo ¿es el ChatGPT mejor que mi médico? Quédese en este programa y le voy a dar mis primeras opiniones como médico y como paciente de lo que yo he ido descubriendo con el chat GPT. En realidad el chat GPT ha sido algo totalmente revolucionario en materia de difusión del conocimiento humano a través del uso del lenguaje. En la primera vez que lo revisé, me sorprendió la facilidad con la cual el sistema de inteligencia artificial respondía mis solicitudes de cualquier tipo, bien sea que me hiciera una canción, que me escribiera un verso, que me resumiera un artículo o que simplemente me aclarara o me informara sobre algo que yo desconocía. Como médico, pues la primera curiosidad que me dio fue preguntarle sobre enfermedades que yo alguna vez supe de ellas, pero que como no son regulares en la práctica médica, se me ocurrió saber si este sistema de inteligencia artificial había sido entrenado para conocer de eso. Y me he quedado impresionado. Es mucho más rápido y mucho más efectivo que muchos libros de medicina. Me da vergüenza decirlo, pero es que es verdad, el sistema fue entrenado con esos mismos libros de medicina. Así es que la probabilidad es alta de que si ustedes hacen las preguntas correctas, lo más probable es que la respuesta sea bastante confiable. Hasta ahora no he podido detectar en ninguna de las respuestas equivocaciones mayores. Pero claro, es difícil porque yo sé lo que le estoy preguntando y sé de lo que ella me está respondiendo. Y digo ella porque me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. Pero eh, a veces le he hecho preguntas como paciente, es decir, en vez de consultarle de médico a médico, le hago consultas como paciente y le pregunto sobre mis síntomas, etcétera. Ella ha sido entrenada muy cuidadosamente para no lucir ni actuar como un médico. O sea que lo primero que hace al responderme es aclararme de que ella no es un profesional de la medicina y que si yo estoy buscando que me diagnostique, ella me sugiere que yo consulte con un médico de verdad, ¿verdad? Pero buscando formas alternativas de hacerle las preguntas, me doy cuenta de que tarde o temprano es factible que responda una cantidad de preguntas que van a ayudarme, ¿no? Y me estoy preguntando si en poco tiempo, porque todo parece reflejar que este chat GPT fue entrenado en forma general con una inmensa cantidad de textos para entender un poco el lenguaje humano y los conocimientos. O sea que este sistema tiene más conocimiento que el promedio de los médicos, o cuidado, sí, más conocimiento que nadie en el área de medicina, ¿no? De hecho, ya lo han utilizado para pasar los exámenes de acreditación médica en los Estados Unidos y ha sacado siempre muy buenas notas. Así que presumimos que ha sido alimentado con una inmensa cantidad de datos que le permiten sintetizar respuestas, porque no es así como un libro que él va y busca la respuesta en un párrafo y se la dice a uno, sino que él construye una respuesta en función de lo que uno le pregunte y incluso en función de lo que le ha preguntado anteriormente, porque él va siguiendo una suerte de tren de pensamiento en relación a por dónde va uno, ¿no? Y me he quedado sorprendido, lo cual me hace pensar que más pronto que tarde, usted como paciente, antes de hablar con un médico, probablemente va a tener que interactuar con un sistema de inteligencia artificial que va a ser lo que se llama el triaje o el despistaje inicial. Una de las cosas importantes en medicina es saber cómo canalizar al paciente en una dirección u otra, porque esto hace más o menos eficiente el sistema médico. Si toda persona que desarrolle cualquier tipo de inquietud por un síntoma o signo específico se va para la emergencia a un hospital, no habría suficientes emergencias en el mundo para poder atender a tanta gente. De tal manera de que una de las principales cosas que las personas tienen que decidir es si algo es o no es una emergencia. ¿Eh? Y dentro de una emergencia, ¿qué tipo de emergencia? ¿Es una emergencia neurológica? ¿Es una emergencia quirúrgica? ¿Es una emergencia de qué tipo?
porque dependiendo del tipo, la institución o el tipo de médico que lo va a atender. Esa es la razón por la cual en casi todos los hospitales lo primero que se hace es interrogar al paciente sobre su problema para canalizarlo lo mejor. Si es un problema de tipo otorrinolaringológico, pues va a ser canalizado hacia esa especialidad y no se va a perder tiempo atendiéndolo en forma general cuando el médico que necesita el paciente no es precisamente el que lo está viendo. Y ese proceso se hace a través esencialmente de un interrogatorio. Usted llega a la emergencia a un hospital o llega a la consulta o por teléfono. Ahora que se utiliza mucho la telemedicina, pues esta consulta se la hacen preguntándole cuándo comenzó el problema, cómo ha evolucionado, qué tipo de medicamentos lo mejoran, qué tipo de medicamentos lo agrava, y en ese momento, la persona que está detrás de ese teléfono o está enfrente de usted en una consulta inicial, decide qué puede usted tener y a quién debe ser el médico más óptimo para atender su caso. Yo creo que pronto esa va a ser función de un interrogatorio preliminar que se va a hacer con inteligencia artificial, porque a diferencia de un interrogador humano, el sistema de inteligencia artificial no se cansa, es exhaustivo, pregunta y repregunta, si ve algo que puede ser sospechoso en función de lo que usted ha respondido, sabe qué repreguntar, y en general probablemente va a hacer, estoy casi seguro, un mejor trabajo que la mayoría de los seres humanos que actualmente se encargan de eso. Por lo menos en la parte del lenguaje, de entender lo que usted está diciendo. No lo están viendo, probablemente no verán en su rostro la severidad de su dolor, pero de alguna manera muchos elementos como esas planillas que usted llena cada vez que va al médico, donde lo sientan en la sala de espera y usted se pone a chequear cuadritos y cuadritos y cuadritos de todas las cosas que el médico considera importantes que él deba conocer, eso se va a hacer a través de inteligencia artificial. Y no solamente es igual, porque usted dirá, bueno, ¿y para qué usas esa inteligencia artificial si ya yo estoy llenando ese formulario? Bueno, porque ese formulario por ahora es un formulario pasivo, que a menos que contenga ciertos elementos de mucha importancia, como si es diabético, si ha tenido enfermedades cardiovasculares o cosas parecidas, lo más probable es que termine en una carpeta en alguna parte y no lo vea más nadie. Sin embargo, este tipo de interrogatorio realizado a través de mecanismos de inteligencia artificial le va a permitir al médico una conclusión para el momento que usted venga finalmente a hacerse su examen físico y a interactuar con el médico va a tener no solamente la información eh, contenida en el sistema de base de datos, sino va a tener la interpretación educada que va a hacer la inteligencia artificial de esos datos. Es decir, la inteligencia artificial va a buscar patrones de comportamiento, patrones de patología, de signos y síntomas, le va a informar al doctor de los diferentes diagnósticos diferenciales, que a lo mejor él se acuerda de 2 o 3, y la inteligencia artificial le va a hablar de las 15 enfermedades que pueden tener el mismo cuadro que usted tiene, qué hacer, le va a recordar las cosas que hay que hacer, todas actualizadas. En otras palabras, el impacto de la inteligencia artificial en la conducción del acto médico básico va a ser de un gran impacto, vale la redundancia, en la eficacia y la calidad del acto médico, ya que va a hacer que los médicos que se apoyan en la inteligencia artificial van a tener un recurso extraordinario para ser más confiables, más efectivos. No creo que por un tiempo los reemplacen, porque individualmente la gente no quiere verse con una máquina, quiere que la vea un médico. Sin embargo, un médico apoyado con los recursos de inteligencia artificial no solamente vale por uno, vale por miles, porque ese tipo de tecnología brinda al médico conocimiento y experiencias acumuladas en millones de casos parecidos que no tiene un médico regular, porque un médico regular para darle una información a usted depende de su educación, de su experiencia y de lo que haya leído, y probablemente hasta del grupo médico en el cual él esté. Pero ¿qué puede haber visto un médico en su vida? 1.000, 2.000, 10.000, 20.000 pacientes. De ahí no pasa. La inteligencia artificial ha sido alimentada con experiencias de millones de casos, ¿no? De tal manera de que es posible cuando se entrenen y se aprueben el uso de estas inteligencias artificiales con fines médicos, eh, para que sean utilizados regularmente en muchas clínicas y hospitales. Por ahora lo que tenemos es ChatGPT, úselo, aprenda, pregúntele a ChatGPT sobre las enfermedades, pregúntele sobre una cantidad de cosas que usted tenga duda
todas esas dudas que usted le preguntaría al médico, pregúntesela a ChatGPT, que se va a sorprender de la agudeza y la capacidad que tiene la inteligencia artificial de responder algunas dudas que usted tenga. Que por cierto, no son muy diferentes a Doctor Google. Ya la gente normalmente hace eso. Cuando tiene alguna inquietud, alguna curiosidad médica, se mete en Google y pone qué es tal cosa o qué es tal enfermedad o cómo se cura eso. Y Google pues le presenta una lista de sitios web que probablemente tienen o no la respuesta que usted está buscando. Pero en este caso es fascinante porque no lo manda para ninguna página web. Simplemente le da la información y si usted quiere también le da la referencia. O sea que si usted quiere confirmar la legitimidad o la validez de lo que le está diciendo, usted también puede ir a buscar las fuentes originales. Así es que bueno, ChatGPT hoy está en diferentes formas, lo puede usar en su teléfono, lo puede usar en su computadora y yo estoy estimulando a todos mis pacientes, a todas aquellas personas y a todos los colegas que todavía no se han entusiasmado o son un poquito escépticos y dicen, no, esto no va a afectar para nada, esto es simplemente un lujo, pero en realidad se van a dar cuenta de que esto puede en un momento dado reflejar un cambio dramático en la manera en que la educación médica y la práctica de la medicina va a acontecer. Muchas gracias a ustedes por su atención y mi nombre es José Antonio Cisneros. Si les gustó este programa, deje sus comentarios abajo y sus sugerencias, active las notificaciones y suscríbase a este canal. Gracias y hasta un próximo programa.